cierto que todos los padres tienen expectativas en sus hijos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Si quieren, la expectativa es de que sus hijos crezcan, que estén capacitados para enfrentar la vida y sus retos. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Esa es la expectativa que tenemos en ellos. Por eso es necesario, pensamos de que ellos necesitan asistir a la escuela para que sean instruidos en todas las artes y ciencias. Porque sabemos que una buena educación es la plataforma para el éxito de cada persona. ¿No es así? Amén. Amén, qué bueno. Pero vea, eso también se aplica a la vida de cada cristiano. Eso se aplica también a la iglesia del Señor. A través de la Biblia vemos que Dios le manda a su pueblo a que retengan toda su palabra, que mediten en ella de día y de noche y que se la enseñen a sus hijos. ¿No es así? Vea, el Salmo 78, lo tenemos en la pantalla, el Salmo 78 dice así: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré proverbios de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en ella. Señor, gracias por tu Espíritu, porque Él es el que nos da, Señor, el poder, la fuerza para poder expresar lo que hay en tu palabra, tu voluntad, Padre. Ahora pedimos por eso, de que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté abierto, Señor, esté listo, Padre Celestial, deseoso, hambriento, sediento de recibir, Señor, tu instrucción, porque lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, este salmo nos enseña cuán fundamental es la expectativa que Dios, que Jesús tiene de toda persona que ha declarado ser seguidor suyo. Esta expectativa se define específicamente en compartir la fe a través del Evangelio. Esa es la expectativa que Cristo Jesús tiene de nosotros. Recuerden, en Mateo 28, Él dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra. O sea, de que Cristo Jesús tiene toda la autoridad para poner una orden o un mandato en todos sus discípulos, en todos sus hijos, en todos aquellos que han sido lavados por su sangre. Por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y esa es la expectativa que Él tiene de nosotros, de cada cristiano, de que nosotros hagamos discípulos. Ahora, a nivel personal, usted necesita tener las expectativas correctas. Sí, porque deben de ser expectativas correctas. Saben sin lugar a duda qué es lo que usted cree y vive. Usted necesita saber eso, porque el evangelismo es un área de su vida la cual usted necesita ejercer continuamente, porque eso refleja verdaderamente quién es Jesús en su vida. Cuando usted comparte de una forma espontánea y también de una forma intencional quién es Cristo en su vida, usted se está relacionando con Él y usted está llenando las expectativas del Señor Jesucristo. Esas expectativas que están en cada uno de ustedes. Y esta semana tendremos un enfoque distinto en el libro de los Hechos. Hemos titulado esta serie Proclamando nuestra fe. Y en estos próximos capítulos de Hechos veremos la importancia de ser vocales en nuestra fe, en lo que es la obra de Cristo Jesús en nosotros. Y vamos a ver cómo compartiendo quién es Él para nosotros llena las expectativas de Dios. Veremos a un grupo también de diferentes cristianos que estuvieron dispuestos a hablar del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en sus vidas y cómo eso los utilizó
llevó a ellos a expandir el reino de Dios. Así que les voy a pedir que busquen Hechos, el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 6. Y espero que usted haya podido leer esta en lo que es el plan de lectura. Pudiera usted haber leído el capítulo 6 del versículo 8 hasta el capítulo 7, versículo 60, para que ustedes puedan estar un poco compenetrados con lo que es el contexto de este mensaje. Así que esta mañana llegamos a la historia de Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Y la palabra mártir muchas veces nosotros lo podemos relacionar con alguien que es, por así decirlo, un suicida. Alguien que da su vida, alguien que ha de morir. Pero en realidad la palabra mártir del griego quiere decir testigo. Eso es lo que quiere decir. Un mártir es un testigo. Pero en este caso, el primer mártir cristiano, el primer testigo que testificó hasta el punto de dar su vida fue Esteban. Un hombre que se dedicó completamente a Jesús. Este era un líder talentoso e influyente dentro de la iglesia. ¿Y por qué fue un hombre talentoso, influyente dentro de la iglesia? No es porque él fuera un erudito o fuera un escriba o un sacerdote o fuera un fariseo, no, porque este hombre estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. También veremos que él fue un gran evangelista que no se quedó callado para cumplir con las expectativas que Jesús tenía en él. Cumplió las expectativas hasta el punto de dar su vida. A este punto llegó. Ahora, leamos Hechos, por favor, del capítulo 6, versículos del 8 al 15. Dice la palabra del Señor: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es interesante, hermanos, ver lo que este hombre estaba haciendo dentro del cuerpo de Cristo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba empleando la palabra de verdad, la estaba empleando bien. Estaba tomando todas las oportunidades para compartir con los que estaban alrededor de él, con su prójimo, quién verdaderamente es Cristo Jesús. Es lo que a eso se estaba dedicando él. Recuerde que él fue uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir dentro de la iglesia. Y él servía dentro de la iglesia. Él servía, administraba toda la repartición de los bienes que había dentro de la iglesia para las viudas, para los desamparados. Pero hay algo interesante. Aquí no dice, después de ese pasaje, que él fue nombrado como diácono, que él continuaba sirviendo. Hay algo importante. Lucas se centró más bien en lo que él estaba haciendo con respecto a esa expectativa que Cristo tenía en él. Estaba lleno del Espíritu Santo y compartiendo el Evangelio. Ahora, la iglesia está experimentando este momento de transición. El crecimiento los llevó a reestructurarse en una forma de servir a la congregación, lo cual fue un punto de inflexión en su misión de llevar el evangelio a lo que era hasta lo último de la tierra. Hubo este cambio. Ahora, este cambio continuó de Pedro
a lo que eran los apóstoles, de los apóstoles a los demás líderes de la iglesia, a los servidores, en este caso Esteban, y después se iba extendiendo a otros líderes. Esto es lo que estaba sucediendo dentro de lo que es la iglesia, el cambio. El otro cambio se dio en el panorama, lo que era la etnicidad, en lo étnico, ya que el mensaje que al principio estaba siendo dirigido a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Israel, ahora que estaban ellos, se reunían en el templo, ahora ese mensaje se estaba extendiendo a todo judío griego. Sí, a todo judío griego, ya no solamente en el templo, sino que también en las sinagogas. Por eso vemos de que al principio de este pasaje está hablando que se reunieron unos de la sinagoga de los libertos y habían otros de lo que es Asia, de lo que es el norte de África. Y es algo interesante. En una de estas sinagogas tiene que haber estado el apóstol Pablo, que en ese tiempo era un fariseo que nació en Tarso, en Asia. Ahí tenía que estar a él. Me imagino que él, por ser uno de los jóvenes, tal vez estuvo presenciando todos estos debates que Esteban tenía con todas estas personas. O sea que este mensaje al principio estaba yendo solamente a los judíos, pero se extendió a los judíos griegos y por ende se estaba extendiendo a todas las personas que estaban dentro de Jerusalén. El otro cambio que se dio fue también en lo territorial. ¿Por qué? Porque ahora el mensaje estaba siendo predicado en Jerusalén, consecuentemente se iba a extender a Judea, a toda la región de Judea, y también se iba a extender hacia los odiados vecinos, el pueblo de Samaria. El miércoles estuvimos viendo en la parábola del buen samaritano cómo los judíos y los samaritanos se odiaban entrañablemente. Vimos cómo estos judíos, si querían ir al norte de Israel, a Galilea, ellos no pasaban por Samaria, porque Samaria estaba entre Judea y Galilea. ¿Y qué hacían ellos? Bajaban por el lado este de Israel, pasaban por el lado del Jordán, era una montaña escabrosa, y daban la vuelta para no tener que pasar por Samaria. Ese era el tipo de animosidad que había entre ellos, se odiaban. Y dice aquí que este evangelio iba a ser predicado también en Samaria. Esto implicaba que un judío iba a ir a sus enemigos y predicarles el evangelio que daba salvación con el simple propósito, por así decirlo, de mostrar el amor de Cristo Jesús por ellos. Así es que esto es lo que estaba sucediendo, el cambio que había en la iglesia. Y la muerte de Esteban, que vamos a ver esta mañana, es ese detonante de la difusión del evangelio, ya no solamente en Jerusalén, sino que en Judea y a todas las regiones de lo que era Israel. Y este ministerio de Esteban, evangelístico y apologético, nos hace ver que cuando nosotros compartimos el evangelio sucede algo. Cada vez, vea, el Señor nos mueve a predicar el evangelio, a compartir el evangelio, a dar a conocer nuestra fe. Y mientras nosotros estamos haciendo eso, así como Esteban, sucede algo. Nadie puede ser forzado a creer en Jesús. Nadie puede ser forzado a creer en Jesús. Evangelizar significa que, esto no significa que alguien o que la persona que reciba el evangelio va a ser convencida. Y no quiere decir también de que nosotros tengamos que forzar a alguien a creer o convencerlo intelectualmente a que crea en Cristo, porque esa no es la forma en que la gente se salva. Eso no es la forma en que el pecador y la persona que está separado de Dios recibe salvación. No es la forma. Ve al versículo 10 otra vez de capítulo 6 de Hechos. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban estaba bien instruido en la palabra del Señor y él les estaba presentando al Señor Jesucristo, pero ellos no creían en él. Resistían esa sabiduría y al espíritu, y aquí la palabra espíritu está con mayúscula. O sea que ellos estaban resistiendo al Espíritu Santo del Señor. Esteban entonces estaba en un debate
con los fariseos, con todos estos líderes religiosos. Y estos fariseos y estos líderes religiosos estaban perdiendo ese debate. No podían agarrar a Esteban en un momento tal vez de decir, estás equivocado aquí, no tenés alguna respuesta a estas preguntas o estas incógnitas. Y ellos no creían, hermanos. Esto es lo que más impacta. Ellos no creían en Jesús y nunca iban a cambiar. Nunca iban a cambiar. Ahora, el punto es que Esteban no estaba tratando de forzarlos a que creyeran en Cristo Jesús. Lo que Esteban estaba haciendo era defendiendo su fe. Es lo que estaba haciendo, defendiendo la fe. Y creo que este es un punto muy importante para nosotros hoy, hermanos. Porque cuando hablamos del Evangelio, tenemos que recordar que defender nuestra fe no es lo mismo que compartir el Evangelio. Y muchas veces nos confundimos. ¿Por qué nos confundimos? Porque muchas veces comenzamos conversaciones y de repente esas conversaciones se vuelve en un debate. Y comenzamos a decir, no, de que usted está equivocado, yo estoy en lo correcto. Y muchas veces pensamos de que eso es evangelismo y no es evangelismo. Ese es un debate. Ahora, sé que muchos cristianos comparten su fe y hay otros que no lo hacen porque tal vez piensan no sé lo suficiente del evangelio. Y piensan, bueno, no puedo hablar con un testigo de Jehová porque no conozco mucho el evangelio y yo sé que voy a salir mal parado. Pero eso sería entrar en un debate. Pero para compartir el evangelio no se necesita ser un teólogo realizado. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y sabiduría, pero la gente que lo escuchaba no creía en su mensaje, a pesar de que Esteban estaba dando una defensa completa de la fe en Cristo Jesús. La gente se mantuvieron firmes en su rechazo y comenzaron a acusarlo falsamente. Ahí no estaba teniendo frutos esto lo que estaba haciendo Esteban. Y como lo dije anteriormente, la defensa de nuestra fe es importante, hermanos. No quiero decir que la defensa de nuestra fe no sea importante, pero lo que realmente puede llevar a salvación a una persona es entregar el mensaje del evangelio. Muchas veces yo voy a defender quién soy yo ante otra persona, pero ahí nomás va a llegar todo. Yo puedo defender mi fe, yo puedo defender mi posición, pero la pregunta es, al defender yo mi posición, ¿aquella persona recibe a Cristo? No, no lo hace. Y cuando Pablo escribió a la iglesia de Corinto, esto es lo que les dijo Pablo. Pablo les dijo que él les dio lo de primera importancia. Vea lo que dice 1 Corintios 15, 3 al 4. 1 Corintios 15, 3 al 4, dice así, porque yo os entregué en primer lugar, dice, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo llevó a cabo esa expectativa que Cristo Jesús tenía en él. No se dedicó, vea, él sí entraba, cuando hizo sus viajes por Asia, él entró a las sinagogas y después debatía con los judíos a través de la palabra del Señor, pero cuando él miraba de que estos simplemente ni para atrás ni para adelante eran convencidos, los dejaba y continuaba predicando el evangelio. Así que Pablo se limitó a entregarles el mensaje que había recibido de parte del Señor Jesucristo para que ellos recibieran salvación. No para decir Pablo que estaba en lo correcto, sino que para que estas personas recibieran salvación. Él no se enfocó en buscar métodos filosóficos o de oratoria para que pudieran ellos entender el evangelio. Porque Pablo entendía que la barrera principal para recibir salvación no es intelectual, sino que es espiritual. Sí, esa es la barrera, nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que nos impide que nosotros recibamos salvación. Porque la salvación no es un problema de información, es un problema del corazón que está contaminado, condicionado, esclavizado por el pecado. Sí.
Una persona no va a recibir salvación si no le es dado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para entender ese mensaje. Pero nuestro propio entendimiento, razonamiento, no lo va a poder hacer. Jamás lo va a hacer. Si ustedes recuerdan en Juan, en capítulo 3, ¿quién se le acercó al Señor de noche? Nicodemo. Y le hacía todas estas preguntas. Y el Señor le dice, bueno, tenés que nacer de nuevo. Decía, para recibir salvación, bueno, ¿y cómo uno puede volver a entrar al vientre de la madre siendo ya uno viejo? Estaba utilizando su razonamiento. El pobre sí que estaba perdido. No tenía la iluminación del Espíritu Santo. Las personas necesitan escuchar y saber el mensaje de Jesús en una forma completa e íntegra para ser salvos. Sí se necesita darles el mensaje, pero ese conocimiento no tiene como objetivo transformar la mente. Tiene como objetivo transformar el corazón, porque es de allí, dice Proverbios 4:23, que emana la vida. Por sobre todas las cosas, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es en el corazón que está todo el problema, no en nuestra mente, porque la mente está condicionada por nuestro corazón. Así que cuando usted comparte el evangelio, cuando usted habla con alguien, ¿qué hace? ¿Le da datos informativos? ¿Le da datos informativos o le muestra esa paz, esa esperanza y ese gozo que solo está en Cristo Jesús a través de su sacrificio? Recuerde que nosotros no podemos forzar a las personas o convencerlos para que ellos crean automáticamente en Jesús. Ahora, esto implica que nuestra responsabilidad es compartir el mensaje y Cristo es quien se encarga de salvar. Eso sí, esa es la expectativa que tiene Cristo en nosotros. O sea que nuestra responsabilidad es compartir el mensaje y Cristo es quien se encarga de salvar. Dios es el que dirige toda la historia y es el que lleva a todas las personas a salvación a través del mensaje que llevamos. Nosotros solamente somos unos mensajeros y nosotros no podemos hacer nada en el corazón de las personas porque es Cristo el que hace el milagro de transformar el corazón. Y cuando la gente rechaza el mensaje, no nos están rechazando a nosotros, no es porque nosotros seamos incapaces de presentar el mensaje, aunque muchas veces nosotros sufrimos esa frustración porque no nos preparamos tan bien y pensamos en esto que es algo que va a venir del cielo. Bueno, el Señor me va a dar palabras, dice el Señor Jesucristo. No, pero el Señor nos pide que nosotros estemos pegados a su palabra, que la escudriñemos, que nos alimentemos de ella, porque eso va a ser un gozo para nosotros, estar preparados para presentar su palabra. Pero aún así, cuando yo presento el mensaje y la gente rechaza ese mensaje, no quiere decir de que yo no pude hacer un buen trabajo. No. Pero también cuando ellos rechazan ese mensaje, no me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo. O sea, cuando la persona escucha el mensaje de salvación y simplemente decide no hacerle caso, pues porque el hermano, este predicador es un pan sin sal. No sabe cómo presentar el evangelio, no tiene esa chispa, no tiene esa elocuencia. No es bueno, no es bueno para contar chistes. Es más, yo me duermo con él. Entonces, ¿cómo yo voy a poder desear escuchar ese mensaje? ¿Sabe una cosa? No soy yo. Porque si yo le estoy presentando un mensaje que está contextualizado, está fundamentado y es simplemente la palabra del Señor, entonces es ya entre usted y el Señor, no entre usted y yo. Vea que Esteban les predica a esta gente y
Vemos esto bien claro en el mensaje de Esteban, porque Esteban comienza a predicarles a ellos, a exponerles su fe desde Abraham hasta Cristo Jesús. Él se dedica entre el capítulo 6 y capítulo 7 a presentar este mensaje de Cristo. Y lo que Esteban revela es cómo Dios envió muchos profetas a hablar en contra del pecado de Israel y cómo el pueblo de Israel una y otra vez rechazaron el mensaje de Dios para sus vidas. Una y otra vez lo rechazaron. Y Esteban les revela a estos líderes religiosos que ellos también estaban rechazando ese mensaje de salvación de Jesús. Mire cómo lo dijo en los versículos 51 y 53. Dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice. Resistid siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. ¿Se puede imaginar Esteban diciéndole esto al concilio? Pedro y los apóstoles simplemente le dijeron, hey, ustedes lo mataron. Pero Esteban va más allá. Les llama traidores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaste. Oiga, estas son palabras durísimas, durísimas, durísimas. Y es interesante cómo la Escritura reserva las palabras más duras hacia la gente que rechaza el Evangelio. Estamos hablando esta mañana en nuestra escuela dominical que cuando nosotros nos presentemos ante el trono del Señor, nosotros nos va a leer la cartilla, como dicen ahí en México. Se nos va a sacar ese pergamino que va a ser larguísimo. Y dice que todo lo que esté en oscuridad va a ser traído a la luz. Todo. O sea, de que lo que nosotros hicimos y ni siquiera nosotros mismos nos dimos cuenta que lo hicimos, ahí va a estar ante el Señor. Y para aquel que se ha arrepentido de sus pecados, al presentar, porque todos vamos a compadecer, dice Pablo, y todos vamos a estar, y todas nuestras obras van a ser expuestas ante toda la multitud, ante toda la humanidad, ante todo el cielo. Y va a haber una gran diferencia entre aquellos que recibieron a Cristo y aquellos que no lo recibieron, que lo rechazaron. ¿Sabe cuál es? De que nosotros vamos a tener consolación. De que ahí va a ser revelada la gracia ilimitada, salvífica, amorosa de Cristo. Porque al ver todos nuestros pecados revelados, lo único que nosotros vamos a poder sentir es simplemente culpabilidad. Que no merecemos ese amor. Pero es ahí donde el Señor va a decir que yo pagué con mi sangre por esta persona. Y esta persona pudo recibir el mensaje. Eso es lo precioso. El perdón que nosotros estamos recibiendo. Y vea, las palabras de aliento y esperanza están reservadas para aquellos que están perdidos, pero que también están sedientos de perdón. Sí, el Señor nos da consuelo, el Señor nos da ánimo, el Señor nos da paz. Y eso es lo que significa que nosotros vamos a tener esa consolación. Pero ahora, pensando en lo que estas palabras son reservadas, estas palabras duras, reservadas a los que rechazan el Evangelio, no nos da permiso a nosotros para venir y darles con la Biblia en la cabeza a cada uno de aquellos que rechazan el Evangelio. No, porque el Señor nos manda que nosotros debemos de amar aún a aquellos que rechazan su nombre. ¿Y cómo debemos amarlos? No quiere decir que nosotros le demos un abrazo y decimos, te amo, yo te amo. O hacer todo lo posible porque aquella persona se sienta bien. Al contrario, es orar por esa persona para que en la voluntad, en la soberanía, en la gracia del Señor,
Él pueda tocar ese corazón y pueda arrepentirse. Eso es amor. Eso es amor. Yo me pregunto, en un pasaje del Nuevo Testamento, el Señor se le acercan 10 leprosos. 10 leprosos. Los sana a los 10. Pero de los 10, solo regresó uno para darle honra y gloria al Señor. Los 10 recibieron sanidad. ¿Cuántos se salvaron? De nada sirve, hermanos, y escuche bien, lo vuelvo a repetir, de nada sirve que nosotros podamos hacer sentir bien a la gente si en su corazón no hay arrepentimiento, si en su corazón no hay transformación, si en su corazón no hay salvación. Podemos sentirnos bien, pero si no tenemos salvación, de nada nos va a servir cuando nos presentemos ante el trono del Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Esteban. Esteban estaba llenando su papel de mensajero. Y nosotros tenemos ese mandato de compartir con las personas. No todos van a ser llamados para ser pastores, para ser evangelistas, pero todos tenemos la responsabilidad. Jesucristo, todos tenemos esa expectativa de parte de Cristo de que nosotros compartamos nuestra fe, de que le dejemos ver a otras personas quién verdaderamente es nuestro Señor. La mayoría de las personas con las que tenemos oportunidad de compartir hoy están perdidas en la oscuridad, hermanos. Están perdidos en el pecado. Y muchas veces, sin saberlo, buscan significado, buscan valor y dirección en esta vida, pero no saben dónde encontrarlo. No saben, están en oscuridad. Y muchas veces buscan todo el perdón, todo el significado en este mismo mundo. Buscan ese significado en este mundo. Buscan significado en la filosofía de este mundo. Se basan solamente en sus principios y en su lógica. Hermanos, Esteban no se sorprendió del rechazo que él enfrentó. No se sorprendió. Él lo sabía. Pero aún así, él así compartió el evangelio. Y sabe una cosa, nosotros deberíamos de hacerlo también. Y no estoy tratando de decir que compartir el evangelio no tiene efectos en las personas. No. Vea, el Señor dice que su palabra nunca regresará vacía. Jamás. ¿Sabe por qué nunca va a regresar vacía? Porque cuando alguien comparte el sacrificio de Cristo Jesús, van a regresar dos respuestas, positiva y negativa, nunca neutral. Jamás va a ser neutral. Es seguro que muchos rechazarán el mensaje, pero también sabemos que muchos otros recibirán con gozo la buena noticia de que sus pecados pueden ser perdonados, de que esa muerte física que van a tener solo va a ser temporal, porque van a tener una resurrección por la cual van a alcanzar una vida eterna junto con Cristo Jesús. Por eso usted necesita tener una buena actitud para compartir las buenas noticias. Necesitamos tener una buena actitud. Vean lo que dice Romanos 10 del 13 al 19. Romanos 10 del 13 al 19 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso está bien, claro. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? De veras, ¿cómo yo voy a echar mano de algo que no creo? O algo que no conozco. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en Cristo si no pueden oír de Él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Necesita alguien predicarles. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Pues entonces hay alguien que tiene que predicarles, pero si no se envía, entonces, ¿cómo se les va a predicar? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?
tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, dice, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo se puede salvar una persona? A través del mensaje de la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí, porque por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Vea, es importante de que nosotros llenemos las expectativas de Cristo, porque esto implica de que la responsabilidad no va a recaer en nosotros si una persona se salva o no. La responsabilidad de esa persona que escucha el mensaje, que lo acepta o lo rechaza. Y Dios quiere que usted se sienta animado a seguir el ejemplo de los cristianos en cuanto al deseo de representarlo dignamente. Ese es el punto. El Señor quiere que nosotros veamos su ejemplo y también veamos el ejemplo de todos aquellos que han estado desde el principio en su iglesia compartiendo el evangelio. Y sabe una cosa, ¿sabe por qué es importantísimo? Porque verdaderamente Dios ama a aquella persona que se arrepiente de su pecado. Dios ama a esa persona. Así que yo sé que cada cristiano, usted bien sabe cómo recibió salvación. Y si usted se pone a pensar, tal vez unos se pueden recordar de quién les compartió el evangelio, cómo llegó el evangelio a sus vidas. Y no fue por un librito caído del cielo, ni por un ángel caído del cielo. No, fue a través de la voz de alguien, de una persona, con nombre y apellido. Y en mi caso, fue una trabajadora doméstica, una empleada doméstica de nuestra vecina, que vino a nuestra casa a invitarnos a mi hermana menor y a mí a la iglesia. Así fue. Yo sé que un ser humano fue el que le habló a usted y le compartió el evangelio. Ahora es su turno. Usted necesita dejar que el evangelio continúe a través de usted, porque si usted no habla, esto es lo triste, Dios dice su palabra, que si nosotros no hacemos el trabajo, va a levantar piedras para que hablen. Y sí, es nuestro llamado, pero también debe ser con gozo, porque es un privilegio que el Señor nos da. Oiga, saber entender de que usted está representando al creador del universo, a ese que le dio vida, a ese que le dio salvación. Hombre, eso debe de motivarnos a nosotros, darnos gozo, darnos gratitud. Sí, y si usted no lo hace, desafortunadamente otro va a tener el privilegio. Otro va a recibir esa corona. Dios no se detiene en su plan de salvar al pecador, hermanos. Y usted no debe preocuparse por el rechazo. Vea, no debe de enfocarse en el rechazo. No debe enfocarse en ese temor. Debe de enfocarse más en el poder transformador de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo. Y porque ese mismo poder fue el que levantó a Cristo Jesús de la muerte. Ese mismo poder. Dios nos usa al hablar y compartir el sacrificio de Jesús a pesar de que haya rechazo. Leamos los versículos del 54 al 60 del capítulo 7 de Hechos. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él, o sea, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios.
Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos en los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Es interesante lo que pide aquí Esteban. Es interesante que vemos aquí por primera vez se menciona a este hombre, Saulo, que más adelante en su nombre se transformaría a Pablo. Ese es Saulo de Tarso. Y esta es una escena violenta, hermanos. El mensaje de Esteban hizo que les dolieran los oídos, que rechinaran los dientes a estas personas, al punto de desear con todo su corazón, con todas sus vísceras, de despedazarlo. A ese punto llegaron ellos por el mensaje del Evangelio. Ellos rechazaron este mensaje. Y no solamente rechazaron el mensaje, sino que sintieron odio por Esteban. Sin embargo, la actitud de Esteban es la misma del Señor Jesús en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero ¿de dónde viene esa actitud de Esteban? ¿De dónde viene esta actitud? La mayoría de cristianos podrían decir, bueno, esto es una historia, esa es una en 1,000,000 o una en la vida. Pero no es así. Verdaderamente Esteban no estaba loco. Lo que pasó es que el amor de Cristo, que el Señor Jesucristo mostró en la cruz por Esteban, lo movió a tener misericordia por ellos. Lo cual nos dice a nosotros, hermanos, que debemos testificar con profundo amor por las almas. Nosotros debemos testificar con profundo amor por las almas. Esteban amaba a esta gente. Es más, se preocupaba por ellos. Miren, no los conocía a todos personalmente, pero los respetaba y amaba. Incluso comenzó su defensa al llamarlos hermanos y padres. Los respetaba, se preocupaba. Él tenía deseos. Si usted lee en la carta de los Romanos, también Pablo hace lo mismo. Él dice que él está en profundo, constante dolor en su corazón por sus hermanos hebreos que estaban rechazando el evangelio. Él dice, estoy en continuo dolor, Dios no me hace mentir. Yo quisiera, dice, ser maldito. Yo quisiera ser un perdido en cambio de que ellos tengan salvación. A ese punto llevaba Pablo. Pero Pablo sabía de que no dependía de él. Dependía de la soberanía de Cristo. Pero Pablo no dejaba de amar a sus hermanos de una forma entrañable. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Porque al testificar a usted, compartir ese mensaje que puede darle salvación a una persona, está dando la mayor muestra de amor que usted puede tener por una persona. Sí. Es fácil para nosotros citar el gran mandamiento del Señor. Es fácil. Amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero tenemos que enfocarnos más sobre el amor por nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Hablamos de cuánto el Señor nos ama, de cuánta fuerza el Señor nos da, de cuánta protección. Gracias, Señor, por el alimento diario. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por lo otro. Gracias, Señor, por mi salud. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias, Señor, porque me mantenés en este país. Gracias, Señor, porque me estás protegiendo del coronavirus. Pero se duele usted cuando escucha que una persona está muriendo de este coronavirus. Se duele usted cuando escucha que personas están muriendo sin Cristo. Me duelo yo. Amo profundamente a los no cristianos o amo simplemente a mi hermano.
Los amo lo suficiente como para superar mis miedos y hablarles del mejor acto de amor que ellos puedan recibir. No para ganar una discusión, sino para revelar la necesidad que cada ser humano tiene en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la expectativa que el Señor Jesucristo tiene en usted. La tiene en mí y la tiene en cada cristiano. Y de eso precisamente hablamos en el estudio bíblico el miércoles. Amo profundamente a la gente que no es como yo. Amo a mi familia y amigos. Les amo como parte de nuestra familia de la iglesia. Pero ¿qué a los que están fuera de la iglesia? ¿Qué de ellos? Esta es la expectativa que tiene el Señor en usted. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, podemos decir, yo no lo he hecho de la forma en que el Señor me lo pide. Yo no he llenado las expectativas de Cristo. Nunca es tarde. Si usted está aquí, si usted ha recibido a Cristo, nunca es tarde. Sea intencional. Quite ese freno de mano. Y sea espontáneo con respecto a lo que el Señor es para usted. No solamente lo que ha hecho, lo que es para usted. Y lo otro es, tal vez usted ha escuchado anteriormente el mensaje del Evangelio. Y tal vez anteriormente ha dicho, ¿sabe qué? Todavía no, estoy muy joven. O no, tengo muchas cosas que hacer todavía para después dedicarme a Dios. O no, eso es cosa de tontos. ¿Cómo puede ser posible? El ser humano siempre anda buscando una forma de justificar sus necesidades. Pero ¿sabe una cosa? La palabra del Señor dice de que todos somos pecadores. Todos estamos separados de la gloria de Dios por el pecado. Pero yo no fui el que pequé, fue Adán y Eva. Pero por eso lo hizo Satanás, porque sabía que el pecado entrando por un ser humano se iba a regar a toda la humanidad. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Jesús no tenía que pagar por su pecado. Y sin embargo, porque lo amó tanto a usted, lo hizo. Por el puro afecto de su voluntad. Él no fue forzado. Él voluntariamente vino. Y todo lo que usted necesita hacer es creer en este mensaje, creer de que Él pagó por su vida, creer verdaderamente de que ahora si usted le pide perdón y se arrepiente de su pecado, Él es justo y bueno para perdonarlo y darle limpieza a través de su sangre. Y si usted lo hace, usted tiene toda la seguridad de que el momento que usted deje este mundo, usted pasa una eternidad, la única eternidad con Cristo Jesús. En vida eterna, en gozo, sin dolor, sin llanto, sin preocupación, sin necesidades. Es lo que el Señor le da. Todo lo que usted necesita hacer es pedirle perdón, arrepentirse de su pecado y decirle a él, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador, te pido que seas el dueño y Señor de mi vida. ¿Quiere hacerlo ahora? Oremos. Y mientras estamos orando, en sus boletines tiene una tarjetita. Ahí puede poner su nombre. Puede marcar la casilla que dice, hoy he recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Si usted quiere también ahora servir, también puede llenar esas casillas ahí. Oremos.